Axel Kicillof, qué honor volver a recibirte en casa un año más tarde. Muchas gracias. La verdad que sí, que venir acá siempre a Mar del Plata, siempre para mí es una satisfacción, una cosa linda que espero además en el año, porque ya es una especie de tradición que incluye una parada acá en tu programa. Así que bueno, ya lo hemos convertido en una suerte de dispositivo que se va repitiendo. Hablábamos el año pasado del modelo en el cual nos estábamos introduciendo vertiginosamente y se ha profundizado. ¿Cómo lo podés explicar? Mira, en primer lugar quiero decir que desde el punto de vista profesional, viste que a los economistas los joden mucho porque nunca le pegan en las predicciones, en las proyecciones. Yo tengo que lamentar que como economista hemos pegado todas, pero son todas malísimas. La verdad que el problema, y yo también revisaba ahora algunas de las cosas que decíamos, no solo el año pasado, sino en campaña, en los primeros meses del gobierno de Macri en 2016, ante cada votación de leyes espantosas como el pago de los buitres, como la reparación histórica falsa, como el blanqueo de capitales, como los presupuestos. La verdad que lamentablemente, inexorablemente, si vos bajás los salarios, subís la tasa de interés, abrís las importaciones, ponés las tarifas por el cielo, no puede andar bien la economía argentina. Y es no de manual, digamos, de sentido común. Hoy estuvimos reunidos con empresarios a la mañana en un desayuno muy populoso, vinieron expresiones de todos los sectores que tienen producción acá, desde el turismo, a las madereras, al puerto, a las navieras, a la construcción, a los metalúrgicos. Vino Atilio Borón y me contó que estuvo a la par tuya, acompañándote hasta el último momento antes de subirse al avión. Un lujo, y te quiero decir algo, hay una especie de unanimidad muy democrática que es que le va a todos mal. Y eso es producto de un plan económico, de un programa económico. Por eso a mí no me gusta hacer hincapié en los problemas que tiene esto en términos de los negocios de Macri, o la ineptitud, o las cosas que uno va descubriendo, porque a veces se distrae, pierde de vista que esto es un programa económico que se ha aplicado varias veces en la Argentina, siempre con el mismo resultado: desindustrialización, exclusión social, aumento de la pobreza, desempleo, aislación del mundo, porque convierte a la Argentina en un exportador bobo de materia prima, buscando el libre mercado para colocar algo de muy bajo valor agregado. La verdad es que rompe el potencial de la Argentina, es lo que tenemos de nuevo, era lo esperable, lamentablemente y bastante absurdamente lo estamos viviendo. No era necesario esto, no es el único camino, la verdad es el único y peor de los caminos que uno quiere ir para atrás. Hablábamos de baja de salarios, pérdida de derechos laborales. ¿Comparás a este gobierno con lo que vivimos con Martínez Dios, con Cavallo, pura timba financiera? Mira, es el mismo modelo. Obviamente la historia pasa, y cuando yo decía esto, lo venía diciendo hace tiempo, por el conocimiento que tengo del pensamiento económico de los personajes que acompañaron a Macri toda la vida, por el conocimiento que tengo histórico y como experiencia personal de cómo Macri aplaudía de pie esos gobiernos. Digamos, Macri le fue muy bien a él, a su familia, la dictadura, multiplicó sus empresas, su riqueza, le nacionalizaron, o sea, nos pasaron a nosotros toda la deuda de su grupo económico. En los 90 era íntimo amigo del modelo de Menem, de Cavallo, o sea que era muy raro que llegando al gobierno y después de una experiencia tan extraña como la que hizo de buscar esos expertos en marketing para embellecerlo, Durán Barba, para mentir alevosamente, que cambiara de idea. Vino a hacer lo que siempre creyó, que es muy malo para todos, menos para el grupito que él representa. Y la verdad a mí también me gusta aclararlo, porque yo te digo, le fue mal a las pymes de todos los sectores, le va mal a los restaurantes, le va mal a los paradores de playa, le va mal, pero hay algunos que les está yendo extraordinariamente bien, y no hay que perderlo de vista. Y creo que el saber, digamos, de nuestra sociedad, el saber popular, dice gobiernan para los ricos. No es todos los ricos, pero sí un sector que siempre se ha enriquecido, la timba financiera, el sector energético ahora también con estos tarifazos dolarizados, y obviamente los grandes exportadores de materia prima sin elaboración. Esos son los tres ganadores. No es el campo, porque los pequeños productores, tanto los del interior del país, uno podría mencionar sector por sector, desde la caña pasando por el tabaco, yendo a los cítricos, yendo también obviamente al Alto Valle del Río Negro, las frutas, y pasando también por los productores lácteos, los tambos. Va todo mal.
aquel que produce para venderle al mercado interno. Aquel que trabaja. Y bueno, después los que hacen siembra directa, los pools de siembra, eso le va bien, las grandes extensiones, los grandes exportadores, las comercializadoras de grano, que son todas extranjeras, menos una. Cada vez más materia prima, menos valor agregado. Bueno, eso es un carácter, me parece, estructural de lo que va generando este modelo. Pues yo te digo salarios bajos, y voy a decir, bueno, la gente no llega a fin de mes. Desempleo, pierde el laburo. Te digo tarifazo, bueno, los costos se van por el cielo, no se pueden pagar. Genera por un lado la penuria de las familias, pero por otro lado la imposibilidad de producir. Te digo aluvión importador, entrada indiscriminada de importaciones, bueno, funde nuestras producciones. Estas son las medidas que vemos en la macro y que van pegando la coyuntura y que generan la malaria que hoy vemos en el país. Pero también tiene efectos estructurales y son básicamente dos. Por un lado, se van cerrando negocios, se van cerrando, acá nos enteramos de Sanela, se van cerrando todos los días empresas, el capital nacional, las pymes que trabajan para el mercado interno van fundiendo la industria. Nos vamos quedando sin industria. Y eso significa estructuralmente empobrecer a la economía en términos de primarización. Lo único que termina haciendo nuestro país es algo que no disgusta a los que planean un mundo muy desigual, es ser un proveedor de materia prima para los países centrales, que después además, como pasaba en la época del gaucho, ¿no? Que exportábamos el cuero y le comprábamos las botas hechas con cuero argentino. Y la verdad que el cuero lo exportabas a 1 y la bota la pagaba a 10. Entonces la fuente de riqueza está en otro lado. Pero además el endeudamiento externo es también un elemento estructural de este modelo. Me hablabas de cómo todo esto lo vimos en la época de la dictadura y cómo se vuelve a votar a la misma gente, cómo hemos perdido la batalla cultural entonces. Mira, lo relativizo porque 2015, cuando Macri gana la elección... 600.000 votos. Claro, la verdad que para un gobierno que llevaba 3 periodos... Es primera vez en la historia argentina, un gobierno que es despedido con una Plaza de Mayo llena, primera vez en la historia argentina, no es que ni por un golpe de Estado, ni por un golpe de mercado, ni adelantamiento electoral, termina el gobierno, se entrega la economía funcionando, con problemas, como siempre en la Argentina, con cosas... Con una estadista, claro, mujer, al frente del país. Regional, bueno, todo eso, entonces yo diría, sí, ganan por muy poco las elecciones, y lo ganan con todas las trampas, lo ganan haciendo trampa. Porque en el sistema democrático mentir para ganar una elección es hacer trampa. Y me parece que eso es un poco lo que hoy podemos atestiguar, que este malestar, esta angustia, esta pérdida de derechos, este deterioro, está expresando a nivel de las conciencias los arrepentidos, los enojados, los decepcionados con Macri, los que lo votaron, digamos, porque creo que fueron estafados en su digamos, buena voluntad. Le dijeron, bueno, yo siempre digo... Estafa electoral, ese es otro tema. Porque cuando llega Néstor Kirchner al gobierno, del total de personas en edad de jubilarse, solamente 2/3. El 66% cobraban una jubilación, y era 150 pesos. Cuando terminamos el gobierno con Cristina, eso llegaba al 97%, y era la jubilación más alta de América Latina. ¿Qué les dijo Macri? Y bueno, yo te voy a subir la jubilación. Hay que ser muy cínico, hay que ser muy mentiroso, y hay que haber orquestado un sistema de engaño masivo y de manipulación para que un tipo como Macri, que en realidad ha sido siempre contratista del Estado, asociado a las peores estafas, ya no electorales, sino económicas, a actos de corrupción, bueno, eso pareciera el tipo que venía a traer el bienestar, la transparencia, la pobreza cero. La verdad que uno dice, nos olvidamos de todo. No, yo creo que hubo un sistema muy bien orquestado, una economía que después de 12 años venía andando con sus más y sus menos, con lo que le faltaba, pero con relativa estabilidad, siempre mejorando un poquito, y bueno, y muchos pensaron que eso no estaba en juego, que no se iba a perder, que no estaban apostando todo, sino que era, bueno, vamos a probar con esto, un cambio, a ver qué pasa. Y resultó que el cambio era un aluvión de desastres. Y me parece que ahí hubo un trabajo milimétricamente planificado. No es que uno le puede echar la culpa a un laburante que tenía laburo, le iba bien, se iba de vacaciones, tenía el auto capaz, digamos, bien pago, y le decían, bueno, y no te voy a cobrar el impuesto a las ganancias. Dijo, y bueno, todo sigue igual, además unos mangos más, ¿por qué no? Y tiene razón, lo que pasa es que obviamente ahí había un implícito
que nadie decía o que decíamos nosotros solos, por eso lo bautizaron como la campaña del miedo, nos descalificaban, nos perseguían. La mentira como verdad, esta posverdad, esta porquería en la cual nadie juzga la mentira que se ha hecho, se ha encarnizado, pero cuando vemos ese debate presidencial, vemos que todo lo que dijo Macri era mentira. Lo que dice hoy y todo lo que dice Vidal, pero eso es un trabajo que se ha hecho para simplificarlo. A mí es algo que me interesa muchísimo, que me desvela, digamos. Que Vos venís de familia que sabe de psicoanálisis, de terapia, porque la gente quiere la verdad o quiere la racionalidad, ¿importa o es para pagar las cuentas a fin de mes el resto del tiempo o es todo emocional? A mi terreno, pues yo estudié en la Facultad de Ciencias Económicas y había una carrera que se llama Administración de Empresas que tiene toda una línea que es el marketing. El marketing. Que bueno, que a mí yo no tengo nada contra el marketing y me parece muy bien, nada más que yo en ese momento bromeando lo llamaba garketing, porque decía, bueno, ¿de qué se trata? Y bueno, un poco de engañar al consumidor, ¿no? No le decís todo lo malo que puede tener, bueno, le decís, che, ojo. Vestís la caja del producto para venderla, le ponen los mejores colores. Linda, claro, y peor, si tiene algún defecto el producto lo ocultás, si el producto no tiene virtudes te conseguís un futbolista popular para que te lo venda, o sea que son muchos mecanismos por los cuales las empresas privadas a veces te enchufan porquerías. Yo lo veo también con mis hijos cuando ven, qué sé yo, alguno de esos canales de dibujitos, ven una publicidad y le ofrecen una pista de auto bárbara. Y después si te convencen o convencen a algún pariente que se la compre, vienen, es chota, se rompe. Pero bueno, la publicidad es fantástica y divina y está muy bien, se trata de eso. Ahora, lo que a mí siempre me resultó notable de este grupo que hoy está en el Poder Ejecutivo y con posiciones de gobierno, Cambiemos, el PRO, es que dijeron, bueno, acá la novedad es el marketing político. O sea, que reemplazaron las tradiciones políticas, la ideología, los valores, las tradiciones, la historia política argentina por el marketing político. El marketing es vender un producto, en este caso un candidato. ¿Y qué es venderlo? Que lo compres, le creas y lo votes. Me parece que se trabajó muy fuerte. Sabemos muy bien porque estas cosas, por un lado, embelleciendo a Macri, a Vidal, a Cambiemos, convirtiéndolo en verdaderos actores. Vidal a mí me parece que tiene un mérito. Tomado operaciones políticas muy fuertes previo a las elecciones, ¿no? Porque esto puede volver a pasar, que les inventen a cualquiera cualquier barbaridad y que la gente compre y no lo vote y vote al otro. No se conoce muy bien, pero Evo Morales, cuando fue un plebiscito, unos días antes de ese plebiscito, pasó también en Brasil antes de la elección de Dilma. Antes de ir a ese plebiscito, le inventaron un hijo no reconocido, teóricamente había tenido con una mujer extramatrimonial, digamos, y era una mujer teóricamente de plata, entonces lo desprestigiaron diciendo, mirá, se hace como que es popular y de los pueblos originarios, pero en realidad termina engañando, teniendo un hijo que lo convirtieron en un demonio. Y después, pasada la elección, Evo pierde ese plebiscito. Tuvo un papel muy importante. Y mirá lo que estamos conociendo hoy. Que Lascar, que es el que inventó esto de la ruta del dinero acá, el otro día va a juicio oral, se sienta ahí y dice, me tuvieron secuestrado no sé cuánto tiempo y me amenazaron de muerte para que dijera eso que dije. Y era toda mentira lo que dije. Y eso fue la famosa ruta del dinero K. Era la ruta del dinero M. M en el sentido que siempre aparece algún macrista o alguien del gobierno en los negocios turbios, pero además... Como los Panama Papers, cuando la buscaban a Cristina y encontraron todo de este... Señora Seychelles con toda su producción tocando timbre en una isla del Caribe no encontró nada. Después apareció Panama Papers y a Macri le aparecen 50 empresas. Ahora sí, ella no importaba. Antes si tenía medio contacto con Cristina, que no encontraron ni medio, era un escándalo internacional. Ahora cuando Macri la encuentran 50, no importa, está bien. Fue obligado, lo hizo el padre. Yo creo que la campaña sucia es otro elemento del marketing político, porque muchas veces nos olvidamos, pero el mundo de la empresa y el mundo industrial también en las grandes empresas, las multinacionales, es muy sucio. Hay espionaje, hay desprestigio, le pagan a falsos estudios científicos para decir que el producto del otro es venenoso. Es decir, que toda esa roña que consiste en embellecer tu producto y embarrar a tu competidor es lo que hoy aplican despiadadamente para manipular elecciones, lo cual más allá del hecho concreto o desmenuzar y analizar lo que pasó en 2015 o lo que está pasando en toda la región, o el caso de Lula preso sin que le hayan comprobado nada y proscripto,
Ahí hablamos de la justicia, de lo que nos está pasando a nosotros con Milagros a la presa, 13 años y una justicia que no es independiente, ¿no? Y que también amenaza a Cristina. Mirá, nosotros nos decían que manipulábamos la justicia. No hay día que no aparezca, plena luz del día, que se reunió el ministro de Justicia con alguien o apretaron a otro. Los operadores judiciales, Macri tiene más operadores judiciales que ministros, porque los ministros los echó todo. O sea que opera la justicia. El Ministerio de Salud por lo menos ya no tenemos. No, bueno, epidemia sí, pero a cielo descubierto. Yo creo que todo se cayó. Las mentiras electorales en el terreno económico, también en el terreno institucional, democrático, constitucional. Era gente muy republicana hasta que llegó al gobierno, manipula la justicia, gobierna por decreto, pone jueces de la Corte Suprema a dedo. Es decir, que la verdad han hecho todos los desastres y los desmanes y hay presos políticos en la Argentina. Es lamentable el deterioro que han hecho sobre el sistema democrático de este país. No te quiero retrasar mucho, pero te voy a hacer algunas preguntitas sobre el endeudamiento externo que tenemos. ¿Para qué? ¿Para pagar cuánto de intereses? ¿Para qué les sirve a los argentinos esta pérdida de dignidad y también la garantía de nuestros recursos naturales, lo que significa de acá a 100 años, ¿no? Porque vienen por eso. El endeudamiento del gobierno de Macri ha sido un endeudamiento récord en la historia y en el mundo. En 3 años colocó 200.000 millones de dólares de deuda externa, duplicó la deuda externa argentina en relación al Producto Bruto Interno. ¿Cuánto pagamos de intereses por ese dinero? Mira, esto es muy interesante porque en Brasil pasa que todos los años pagás la mitad en intereses de la deuda externa y de eso no se habla. En la Argentina, ¿cuál es la situación? Bueno, estamos en una situación muy comprometida precisamente porque nuestro último presupuesto, digamos, en el ejecutado, de la recaudación nacional, de la recaudación del Estado, se dedicaba a pago de intereses de deuda en general, 6% del presupuesto, de los recursos, un 6%. Ahora eso se multiplicó y se convirtió en 13 o en 15. Es decir, que cada vez el Estado puede recaudar retenciones, porque Macri ni al campo le puso retenciones, tiene que destinar no 6 pesos, sino 15 al pago de intereses. Pero es peor, porque el gobierno de Macri dice vamos a hacer un ajuste, hay que ser austeros, no hay que gastar en pavadas. Entonces, en la discusión del presupuesto el año pasado, para ir al déficit cero, decía, bueno, no vamos a tener hospitales, no vamos a tener salud, no le podemos pagar el sueldo a los maestros. Todo esto es un desastre para ahorrar 350.000 millones de pesos. ¿Sabes cuánto vamos a pagar de intereses? Y bastante más de eso. Sumando lo del Banco Central y lo del Gobierno Nacional, 600.000. O sea que todo el ajuste es para pagar intereses. Efectivamente. Se va por, diría hoy oficialista, antes opositor, se va por la canaleta de la deuda. Todo el esfuerzo, todo lo que nos falta, todo lo que esto significa en términos de pérdida de derechos, de dignidad, es para pagar deuda externa. Entonces está la pregunta. Tomaron un montón de deuda, consiguieron la plata del FMI, habrán pavimentado, lo que no se fuga. Pavimentado de la República Argentina, hecho un montón de fábricas, conseguido la riqueza cero, pobreza cero. No hicieron nada de eso. No hicieron nada, se fue a la fuga. 60.000 millones de dólares de fuga de capital. ¿Y riesgo país? Y bueno, también pasa eso, que yo creo que el gobierno de Macri es un mal gobierno. Además de estar muy equivocado, de aplicar un mal plan, de haber mentido, es muy inepto y muy torpe en lo que hace, y muchas veces esos errores, digamos, esos problemas, esas corridas provienen de que priorizan siempre los negocios de ellos por sobre la cosa pública. Entonces muchas de las cosas que pasan y andan mal, el gobierno quiere bajar la inflación, pero sube 2.400 las tarifas de gas y 1.000% la tarifa de luz, y la inflación mucho no va a bajar. Después también tenemos inflación récord, ¿verdad? Sí, la más grande en los últimos 27 años. Y hay que recordar, y no como un chiste, que Macri dijo en campaña que la inflación no iba a ser un problema, que nadie iba a hablar de la inflación. Yo creo que nadie habla para no hacerse tanta mala sangre, pero la verdad es que destrozó todo. Hoy el INDEC dice que tuvimos 46,7 de inflación minorista, digamos, la que vos pagás, pero 73 de inflación mayorista. ¿Esto qué quiere decir? Devaluaron, es decir, que los precios, los costos mayoristas de los insumos subieron más o menos en línea con la devaluación, que fue del 100, subieron 73, y los comerciantes no pudieron trasladar, aunque la inflación fue fantástica, fabulosamente grande, no lo pudieron trasladar a los precios. ¿Para qué significa? No se vende. Porque la gente no tiene guita, entonces se están fundiendo a todo nuestro tejido industrial y productivo, como están generando problemas acá con el turismo, con obviamente los productores de frutas y verduras, con todo lo que es industrial, textil. La verdad es que es una catástrofe. Yo siempre digo que mi optimismo, el optimismo y la visión optimista que puedo dar es que esto que nos está pasando no es porque pasaron cosas
porque hubo una lluvia o una tormenta mundial y porque el pobre Macri hizo lo que pudo, o porque tenía una pesada herencia, qué sé yo, tendrá la pesada herencia del padre ese que tiene, pero no es un tema de la política económica que vino a solucionar problemas. Lo que está pasando acá es que las decisiones que toma Macri son malas, el plan de Macri es malo y genera estos resultados, con lo cual si uno modifica ese programa económico y lo apunta en otra dirección, se pueden solucionar, no inmediatamente, no todos los problemas, pero hay cosas que son gracias adicionales y un poco innecesarias. En ese sentido yo soy optimista porque la responsabilidad de lo que está pasando es de Vidal y es de Macri y su política económica, que los beneficia a ellos pero a nadie más. Entonces lo que yo digo es que si cambia esa política económica y la situación va a mejorar, no va a ser ni un alivio inmediato ni va a ser fácil recuperar muchas cosas, pero si el gobierno deja de lastimar a la gente y dañarla y hostigarla, obviamente va a haber un alivio. ¿Cuál sería la forma de salir? ¿Se las vas a decir a ellos? Sí, se las digo desde ya. Dejen de bajar los salarios, las jubilaciones, los ingresos de los profesionales, los presupuestos de las universidades, dejen de quitar la salud, la educación, dejen de quitar la ciencia y la tecnología, dejen de poner la tasa de interés de la timba 60% en 70%, dejen de permitir que ingresen productos del extranjero para fundir toda nuestra producción nacional, desdolaricen las tarifas que dolarizaron. Decisiones a tomar no son tan complicadas, se las venimos diciendo, es un secreto que nos guardamos como la fórmula de la Coca-Cola. Aumenten el consumo. Es lo que hay que hacer, fortalezcan el mercado interno, no se la pasen rezando para que vengan inversiones extranjeras. Y no van a venir por ahí. Claro, consigan que nuestros empresarios tengan un contexto, un entorno, un ecosistema donde puedan sobrevivir y les interese por la rentabilidad que tienen. El otro día me decía, ahora es a favor de las empresas. Nuestro gobierno, que es un gobierno que vivimos en el capitalismo, cuando dábamos trabajo necesitábamos empresas que funcionaran. Y para que funcione una empresa tiene que poder vender. Eso es a favor de la industria nacional, de la producción argentina. Eso, lamento decirlo, es lo que ha hecho siempre históricamente el peronismo. Y mal que les pese, eso favorece a los sectores medios. Este gobierno está agrediendo a la clase media, y la clase media son trabajadores calificados, de buenos ingresos, son empresarios que le va bien, son científicos que ganan buenos sueldos. Esa clase media es lo que este gobierno quiere erradicar, porque piensa en un país donde haya una oligarquía, una élite que le va bárbaro y todo el resto en unas condiciones de semipobreza permanente, de semidesempleo permanente, de precariedad total, como efectivamente y lamentablemente le ha pasado a otros países que solo se dedican a la extracción de productos primarios para colocar afuera en la propia América Latina. Pero ese no es el modelo que necesitamos para la Argentina y no creo que nuestra sociedad permita que eso pase. Bueno, esperemos que nuestros conciudadanos tengan conciencia de clase, pues somos todos laburantes, y reflexionen sobre todo esto que nos has venido a decir. Muchas gracias, sé que ahora tenés una cena también con dirigentes y te van a atacar por todos lados, así que lo mejor, y en este proceso ya vendrás a visitarnos si sos candidato definitivamente a gobernador o no, supongo. Mira, lo primero que voy a comprometerme es a visitarlo de nuevo, sea lo que sea, porque tenemos que seguir trabajando incansablemente para formar ese gran frente electoral, un frente algunos lo llaman patriótico, otros unidad. Esa famosa unidad consiste en un trabajo de todos los días, que acá en Mar del Plata, bueno, ahora tenemos por fortuna el trabajo que ha hecho Fernanda Raberta con muchos compañeros, que ha logrado juntar el agua y el aceite, sectores que parecían irreconciliables. Vamos a tener una reunión, van a estar la CGT, todos los sectores de la CTA, es decir, cosas que antes estaban en cortocircuito, hoy están juntas, sectores de la política. La verdad es que es un trabajo formidable de todos los días, requiere mucha humildad, mucha entrega, anteponer los intereses del conjunto a los propios. En ese trabajo vamos a seguir incansablemente estando también nosotros. Un lujo, Axel Kicillof, haberte tenido en casa. Muchas gracias. No, gracias, Julieta, a vos.